Continuando con el tema sobre los principios de la interpretación bíblica, en esta ocasión vamos a buscar un punto de referencia en Mateo capítulo 18, versículo 18. No se lo va a olvidar porque es 18, que dice: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el anterior video que le comunicamos a usted el significado que fue dicho en Mateo capítulo 16, específicamente una promesa para Pedro. Aquí hay una promesa que está en otro sentido porque está en otro contexto. Y el contexto es el que le va a dar significado a la parte que usted selecciona para estudiarlo y analizarlo. En este caso vamos a estudiar esta misma promesa, que en sentido literal es la misma, pero que cambia de significado porque cambia de contexto. Al hacerle el análisis aquí, hay un verbo en tiempo futuro: todo lo que atéis en la tierra, todo lo que tú hagas para el futuro, será atado en el cielo. Será atado es un verbo que está en el pretérito perfecto, que significa algo que termina de realizarse pero completo. Significa lo que está diciendo, que lo que nosotros hagamos de ahora en adelante ya ha sido aprobado por Dios en el cielo. Por eso es que hay dos verbos, uno futuro y uno en pretérito perfecto. Y ese es el significado. Lo que ustedes hagan aquí en la tierra es porque Dios ha aprobado que ustedes lo realicen aquí en la tierra. Pero vamos a ver en qué contexto eso de lo que nosotros hagamos en la tierra. Porque muchos hermanos he oído decir, ¿verdad?, en sus oraciones y en sus expresiones: bueno, te ato demonio, te ato enfermedad, te ato tal cosa. Y a Satanás lo viven amarrando cada ratico: te ato Satanás, y él está suelto, porque la Escritura dice que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero precisamente ninguna parte de la Escritura dice que nosotros podemos amarrar a Satanás. Sin embargo, tomando este versículo de Mateo 18, se malinterpreta y se llegan a unas conclusiones totalmente distorsionadas del pensamiento que le dio Jesús y los apóstoles a este texto. Para ir al contexto, tenemos que ir al principio del capítulo para que veamos toda la línea de pensamiento e identifiquemos lo que Jesús viene diciendo. Como yo les he dicho, que para fines de interpretación los títulos, los capítulos y los versículos no tienen valor y son un problema para la interpretación. Si usted quiere saber dónde estaban cuando los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús, usted tiene que leer el final del capítulo anterior, el capítulo 17, y allí dice que estaban en Capernaum. En Capernaum los discípulos vienen a Jesús a hacerle una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, ya dos de ellos habían procurado sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda, y los otros, viendo que estos eran como ventajistas, se pusieron bravos y tuvieron un problema los discípulos por querer el primer puesto. Cuando estaban haciendo esta pregunta y ellos tenían sus discusiones y sus problemas los unos con los otros, dice el versículo 2 que llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Cuando aquí habla de un niño, el promedio que los niños que Jesús también tomaba en sus brazos y los bendecía, era un promedio de un niño entre 2 y 3 años, un niño todavía pequeño que podía cargarlo en los brazos. Y entonces les dice: si ustedes no se vuelven y hacen como este niño que están viendo en medio de ustedes, no van a entrar en el reino de los cielos. Con esa actitud no, de egoísmo, de pelea, no, así no se entra en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molinos de asno que se sumergiese en lo más profundo del mar. Esas piedras pesaban aproximadamente entre 3 y 4 toneladas, unos 3.000, 4.000 kilos. Imagínese usted con una piedra de 4.000 kilos amarrado del cuello y tirándose en lo profundo del mar. Usted volaría por debajo del mar sin tener alas. Pero Jesús dice: mire, es mejor que usted haga eso que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, porque el niño es una persona
pudiéramos decir inocente, que no anda buscando el primer lugar, sino la dependencia, la protección, el amparo. Y Jesús le dice, si ustedes no hacen eso conmigo, no dependen de mí, no buscan mi dirección, mi instrucción y siguen mis pasos, así como un niño sigue los pasos de sus padres, entonces no van a poder entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no se entra con pelea, con contienda, causándole problemas a los demás. Y él le dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, entonces mire, agarre esa piedra grandísima y tírese al mar, y eso es mejor que hacer tropezar. Fíjense que Jesús le da tanta importancia a los que creemos en Él, para que ni nosotros seamos de tropiezo a nuestros hermanos, ni ellos no sean a nosotros, porque eso es sumamente desagradable delante de Dios. Y fíjense que Él sigue diciendo en la continuidad, en la línea de pensamiento, en el versículo 7, y Él dice, ¡ay de los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Mas ay de aquel hombre porque viene, ¡ay, pobrecito! Si tu mano, le dice el Señor, te hace caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. Fíjense que Jesús viene hablando otra vez de los tropiezos, porque los discípulos tenían una pelea, porque por su egoísmo, por su avaricia, era lo primero, y entonces se habían olvidado lo demás y estaban peleando, buscando ellos los primeros puestos. Muy ventajista, ¿verdad? Y Jesús le dice que en esa condición no se va a entrar al reino de Dios, pero es mejor que se corte uno de sus miembros, y que si ese miembro le sirve de tropiezo, mejor que se lo quite, porque es mejor que entre a la felicidad eterna que entre al infierno, porque los peleadores, los contenciosos, los de tropiezo, Jesús está diciendo aquí, miren, no van para el reino de los cielos. Y entonces Jesús les dice, miren bien, que no tengáis en poco uno de estos pequeñitos, no los menosprecien, no los tenga en poco de los que creen en mí. Porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Así que los ángeles están presentes siempre en el pueblo de Dios. Dice el escritor a los hebreos que son ministros enviados para servir a los que son herederos de la salvación. Y nosotros somos los herederos de la salvación, los que hemos creído en Cristo. Por lo tanto, los ángeles están rodeándonos, viviendo todo lo que pasa con nosotros. Y llevan esa comunicación con Dios. Y entonces dice Jesús que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No vino el Señor a pelearse con nosotros. El Señor no vino a servirnos de tropiezo. El Señor no vino a lastimarnos ni a herirnos. El Señor vino a salvarnos. Y vino con una actitud extraordinaria, con misericordia, con paz, con amor. Es lo que Él está diciendo. Ahora Él dice, mire, un hombre tenía 100 ovejas, se le perdió una. Y se fue por los montes y la luchó y la consiguió. Cuando Él la consigue, le cae con un palo y la termina de matar. No va a agredirla, sino que sencillamente dice que se regocija porque ha encontrado su oveja, porque las otras están seguras y ahora se regocija con esta. Y Jesús dice que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Por eso está diciendo, no sea de estorbo, no sea de tropiezo, haciendo que estos mundos de mis pequeñitos sufran, porque eso no es la voluntad de Dios. Como la otra vez hablando yo con una hermana, entonces ella decía, bueno, pero este hermano, ve cómo es, arrogante, yo no sé qué, y se puso a hablarme del hermano. Y entonces yo le digo, mi hermana, si mi hermanito es un hijo de Dios, y Dios te está oyendo, y los ángeles nos están viendo, ¿no será que él no está muy contento con lo que estamos hablando aquí? Bueno, cambió el panorama. Y es precisamente lo que venía pasando con los discípulos. Por eso Jesús le dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, si aquel te ha lastimado, si te ha ofendido, si te ha engañado, si te ha seducido, si te ha encaminado a hacer algo como un tropiezo, una crisis, si te sientes herido, lastimado, ofendido, puede ser que eso haya venido del pasado, puede ser que haya sido en el presente,
Pero o puede ser que en el futuro alguien te lastime, te haga sufrir. Si eso ha pasado, entonces busca a tu hermano, habla con él, gánate a tu hermano. Fíjense que Jesús está hablando como Él vino a buscarnos y a ganarnos con su amor, con su misericordia, con su paz. Él está diciendo, lo mismo que yo estoy haciendo, haz con tu hermano. No esperes que él venga porque él te ofendió. No, ve tú primero y gánate a tu hermano. Eso sí, ve con una actitud de paz, de armonía, de buenas palabras, a conciliar porque vas a hacer la paz. Como dice Pablo a los romanos, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si esa persona te oye, bueno, ya has hecho la paz, pero si no te oye, entonces búscate unos hermanos contigo, 2, 3, y entonces vayan otra vez a él y ellos sirvan de testigo que tú estás procurando hacer la paz. Luchen allí con buena actitud todos los que van. No es que van a todos a caer encima al otro y ahora son más y por eso tienen más fuerza. No. Van a ir en el nombre del Señor. Ahora fíjense, si no oye a ellos, entonces dilo a la iglesia. Llama a la iglesia, ve a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces tenle por gentil o publicano. Los judíos tenían a los gentiles como leña para el infierno. Dios siempre ha amado a todas las personas, pero Jesús le está hablando de lo que ellos tenían. Y el publicano lo consideraban uno de los pecadores más grandes de los pecadores porque se habían aliado con los romanos, el ejército romano, para oprimir al pueblo de Israel, cobrándoles excesivos impuestos para mantener su propio ejército. Entonces decía, mira, estas personas que están haciendo descaradamente lo malo, que no tienen temor a Dios, entonces si no arregla, si no acepta la paz, si no quiere perdonar, entonces tenlo como alguien que no es familia de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que no es familia de Él todo aquel que está lleno de rencor, de odio. Ese no es familia de Dios. Y es cuando Jesús dice que el pasaje que tomamos como referencia al principio, Mateo 18, que dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando Jesús está hablando de atar y desatar aquí, se está hablando en el contexto de un problema y con la intención de arreglar el problema. Jesús dice, si tiene un problema con el hermano, ve y habla con el hermano, establece la paz y al ustedes arreglar el problema queda arreglado en el cielo. Si ustedes dejan pendiente ese problema queda pendiente a Dios. Fíjense que atar y desatar está en el contexto de arreglar un problema con el hermano. Entonces Jesús le dice, si ya ustedes han arreglado el problema, claro, o sea, ahora sí se pueden reunirse y orar, porque Jesús dijo, si 2 de vosotros acordaren en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Claro, ya están en paz, ya arreglaron el problema. Si no están en paz, bueno, no, tienen que arreglar primero el problema. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es donde están congregados para pelear, sino congregados en paz, en unidad, en armonía. Entonces yo estoy allí respaldando esa decisión de clamar a mí y yo les voy a responder. Pedro, oyendo todas estas cosas que Jesús venía hablando del perdón y de arreglar el problema con el hermano, quién sabe cuántos problemas no había tenido Pedro en su vida. Pedro, pensando en todo lo que Jesús viene diciendo, él dice, bueno, pero si alguien me ofende una vez y me sigue ofendiendo y me ofende, debe haber un límite. Porque Jesús está hablando de arreglar un problema, de perdonarlo, de hacer la paz, pero Pedro está pensando, bueno, ¿y hasta cuándo? Y se le acerca al Señor según el versículo 21 y le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Fíjense que en el contexto de una familia, el esposo y la esposa no se ofenden 7 veces, sino muchas veces más. Los padres y los hijos tienen problemas, a veces tenemos con los vecinos y con los hermanos, con situaciones que son más de 7 veces. Pero Pedro dice, hasta 7, Señor. Yo pienso que 7 es bueno, porque los judíos entendían que el número 7 significaba el número de la perfección, lo completo, que todo estaba concentrado, lo máximo en el número 7. Eso era el significado del número 7, completo, perfecto. Entonces dice, bueno,
Si ya lo he perdonado en forma perfecta 7 veces, Señor, si Él se llega a meterme conmigo en el número 8, ahí sí yo le puedo dar, para que aprenda a no abusar, porque nosotros decimos no debe abusar. Y Jesús le dijo, Pedro, el número 7 que tú tienes es el número que está pensando como persona, como humano, pero yo te digo que ese 7 hay que multiplicarlo por 7, y tienes que perdonar a tu hermano 7 por 7, que son 49, 490 veces. Fíjense que la meta o el límite de nosotros es muy corto, muy breve. El límite de Dios es muy grande, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, mira Pedro, si tú me vas a seguir a mí, me vas a seguir y vas a pensar como es mi mente, como pienso yo. Y vas a seguir porque me estás siguiendo a mí, vas a imitarme a mí. Así que tu perdón tiene que ser muy largo. Y entonces le dice, fíjense que Pedro venía entendiendo eso de atar y de desatar. Todo lo que venía entendiendo Pedro era sobre el perdón. Por eso él mismo le pregunta a Jesús hasta cuándo debía perdonar. Sin embargo, le dice Jesús, por encimita te di este número, pero el número de Dios es mucho más grande, Pedro. Por lo cual, mi Pedrito, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, según el versículo 23, comienza de ahí en adelante. Y comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Aquí podemos apreciar que el Señor está contando esta historia con la finalidad de ayudar a entender que tenía una deuda tan grande que lo iban a aplicarle la justicia, a agredirlo por su deuda tan grande. Entonces aquel siervo postrándose le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar, por favor, no me quites mis hijos, yo los quiero mucho, mi mujer, ten paciencia, yo voy a trabajar, yo voy a ser tu esclavo, yo voy a hacer lo que tú digas. Entonces dice que aquel señor, o aquel jefe, ¿verdad?, el dueño, viendo al siervo humillado, ¿verdad?, tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Le dijo, no, bueno, no me debes, está bien, no me puedes pagar, tienes esa deuda conmigo, yo te voy a perdonar eso. ¿Cuánto le perdonó? Dijo que le debía 10,000 talentos. Un talento es equivalente a 34 kilos, según la tabla de pesos y medida. Fíjense bien, si multiplicamos 10,000 talentos por 34 kilos, nos da la suma de 340,000 kilos. Eran 340,000 kilos aproximadamente, pudieran ser de plata o de oro. Un volumen demasiado alto, 340,000. Este señor tenía que conseguir quién sabe cuántas minas para poder reunir ese dinero, fuera plata o fuera oro. Total es que Dios fue misericordioso porque le perdonó 340,000 kilos. Pero dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar. Yo te puedo pagar eso, porque apenas son 100 días de trabajo. Un denario es equivalente a un día de trabajo para los judíos. Yo te lo pago, no hay problema, yo voy a luchar. Ahorita no tengo cómo pagarte, pero yo voy a luchar duro y te voy a pagar tu plata. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre le habían perdonado 340,000 kilos y no quería perdonar ni siquiera 50 kilos. Se ve que este hombre, ¿verdad?, no tenía gratitud y agradecimiento y no recordaba lo que habían hecho con él. Y de esa manera entonces toma la misma actitud de venganza contra este pobre hombre. Pero sus consiervos vieron que lo que pasaba y ellos se sintieron tristes porque vaya, este hombre tan malo, ¿verdad?, tan perverso. Vinieron y dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también dijo Jesús,
hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno las ofensas a sus hermanos. Las ofensas que le hemos hecho nosotros a Dios son mayores. No solamente nosotros pecamos por hacer lo malo, por desear lo malo, por sentir lo malo, no solamente hacia otros, sino también por dejar de hacer lo bueno. Dice la Escritura que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros pecamos. Fíjense que el concepto de pecado es muy amplio. La Escritura dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Cada duda que usted tiene, cada acto de incredulidad es un pecado. Toda injusticia que usted tiene y que yo tengo es pecado. Todo lo bueno que podemos hacerle a otro y no lo hacemos es pecado. Entonces nosotros pecamos contra Dios de distintas maneras. Entonces Jesús hace la comparación. Este le debía a Dios, a su jefe, 340.000 kilos y el otro menos de 50 kilos. Todas las ofensas que le pueden haber hecho a usted en toda su vida jamás serán comparables con las que usted y yo le hemos hecho a Dios. Y el Señor lo que nos está diciendo es, usted puede ser tan malo, tan perverso, que habiéndole Dios perdonado tanto, usted no pueda perdonar una cosita tan pequeña. Esa persona no ha pecado contra usted todos los días de su vida, pero nosotros sí hemos pecado contra Dios todos los días de la vida y varias veces por día. Entonces lo que Jesús viene hablando aquí es del perdón. De atar y desatar está en el contexto del perdón. Así que no se ponga a inventar, porque no tenemos el llamado ni la orden de Dios de cambiar a Dios su pensamiento, su enseñanza, su directriz, sino someternos a eso. Entonces no se ponga a inventar y atar y desatar cosas, porque eso el Señor lo explicó aquí en todo su contexto. Los discípulos lo entendieron así y todo esto está en la línea del pensamiento del perdón. Por lo tanto, si tiene algún problema, arréglelo, porque eso va a estar pendiente para allá. Si está pensando en ser de tropiezo para alguien, piénselo muy bien, porque el Señor le dijo que es mejor amarrarse una piedra de 4.000 kilos y tirarse en lo profundo del mar que ser de tropiezo a uno de los pequeñitos. Es mejor cortarse una mano, cortarse un pie, o yo no sé lo que se puede cortar usted, o yo también, porque eso es aplicado para usted y para mí. Lo que Jesús está diciendo es que Él no vino y no tiene la intención de que vivamos agrediéndonos, lastimándonos, haciéndonos daño, sirviendo de tropiezo, sino amándonos los unos con los otros. Fíjense que tomando en cuenta los principios de la interpretación bíblica, evitamos aplicar incorrectamente la verdad, pero por otro lado aprendemos una verdad que es aplicada a nuestra vida. Dios te bendiga, si tiene un problema resuélvalo, viva en paz, disfrute la paz, porque a paz nos llamó Dios. Señor te guarde y nos seguimos en la próxima.